ser. Máquinas Mortales es una película de aventuras fantásticas filmada por el director del Señor de los Anillos, Peter Jackson. No era exactamente dirigida por Peter Jackson, pero bien podría haberlo hecho, porque como la campaña de mercadeo señalaba desesperadamente por encima de todo, esta es su película. Por lo tanto, no es una sorpresa que similarmente El Señor de los Anillos, Máquinas Mortales es una gran película. Cuando digo una gran película, digo una enorme película. Una muy gran película. Hay ciudades circulando sobre rieles, hay ciudades flotando en el cielo, hay ciudades escondidas en el otro lado del reino, y hay una historia de soporte muy detallada de por qué todo eso existe. Hay tantas cosas de una forma tan masiva que es más que suficiente para llevar un universo gigantesco de películas, lo cual es algo por lo que el Hollywood moderno se babea. Desafortunadamente, en este caso, todo fue demasiado y muy grande, al punto donde el tamaño finalmente se convirtió en la principal causa que llevó esta película a la ruina. Aquí está una versión corta de lo que sucedió. Máquinas Mortales llegó a los teatros en 2018 y prácticamente nadie fue a verla, lo cual conllevó el fracaso en taquilla, lo cual a su vez trajo como consecuencia la pérdida de un montón de dinero, por lo cual la franquicia murió antes de que incluso pudiera haberse llamado franquicia. Y honestamente es un poco extraño, porque como lo mencioné anteriormente, esta película comparte muchas similitudes con El Señor de los Anillos, la cual se convirtió en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia. Ambas propiedades representan muchos gigantescos, con efectos visuales enormes y una enorme cantidad de cosas, sin embargo solo una de ellas funcionó. ¿Y el porqué de esto? Estoy seguro que hay infinitas razones, pero también argumentaré que entre estas dos propiedades hay una diferencia clave. Incluso, aunque El Señor de los Anillos es una gran historia como Máquinas Mortales, a diferencia de Máquinas Mortales, siempre logra mantenerse pequeña. Y esto es para lo que estamos aquí hoy. Vamos a sumergirnos en el enorme mundo de Máquinas Mortales e investigar cómo el estado de ser muy enorme terminó haciéndola un fracaso disfuncional. Y al mismo tiempo, veamos cómo El Señor de los Anillos hace las mismas cosas que Máquinas Mortales sin caer en los mismos hoyos. Veamos cuán importante es mantener las cosas pequeñas cuando se hacen grandes películas. En cualquier gran película de fantasía épica, van a existir un gran número de personajes. Y por esto siempre es crucial aclarar rápidamente a la audiencia quiénes son los personajes centrales de la historia a los cuales ésta le debería prestar atención. Y uno de los grandes problemas de Máquinas Mortales es que no lo hace. De hecho, hace lo opuesto. En los primeros 10 minutos y un poco más pasamos de un personaje a otro como en un pinball, sin siquiera llegar a conocer quiénes son. ¿Y por qué no llegamos a conocerlos? Todos ellos en nuestros ojos son más o menos iguales, lo que significa que cada uno de estos personajes pudiera posiblemente ser una suerte de personaje principal al que le tendríamos que prestar atención. Y francamente, hay demasiados para seguirles el paso. Hurry! Fire up the engines! Move, Dietrich! Lord Mayor on deck. Mr. Valentine, what have we got? Morning, Clytie. Morning, Dr. Pomeroy. Dr. Pomeroy. Morning, Miss Valentine. Ah, Mr. Natsworthy. Nice of you to join us. Valentine, you should have told me you were coming. I would have laid something on for you. Hello, Herbert. El resultado de este método de introducir un montón de personajes en un pequeño periodo de tiempo es que la audiencia es incapaz de formar una conexión con cualquiera de ellos. Basado en el póster, yo podría asumir que la chica en rojo es la heroína principal a la cual deberíamos apoyar, pero es muy difícil en realidad apoyarla. En primer lugar, porque no tenemos idea de quién o qué es, incluso cómo luce. Segundo, porque no la vemos hacer nada, aparte de ser un pasajero en esta ciudad manejada por este capitán sin importancia, quien en este punto parece más importante que ella. Y tampoco ayuda que pasamos menos tiempo con la chica que con estos personajes no centrales de la ciudad Londres, que últimamente no sirven ningún propósito para la historia general. En El Señor de los Anillos, tú pensarías que eso también es un problema, porque hay tantos personajes y no más que en Máquinas Mortales. Sin embargo, no hay ese problema, y la razón es que incluso aunque hay múltiples personajes, el principio de la primera pregunta siempre mantiene el grupo de personajes centrales muy pequeño. Por 30 minutos, más o menos, las únicas personas con las que creamos una conexión cercana son Bilbo, Gandalf y Frodo. También hay otras personas involucradas, pero es claro que su rol es más de soporte.
Y cuando más personajes centrales son introducidos eventualmente, nosotros ya conocemos a los primeros lo suficiente como para no olvidarlos y por lo tanto tener espacio para más. Lo que esta película no hace es comenzar la historia en la reunión del anillo para introducir a todas esas personas al mismo tiempo. Para crédito de Máquinas Mortales, nosotros eventualmente sí descubrimos quiénes son los héroes principales. Desafortunadamente nos toma tanto tiempo que en este punto la audiencia ya ha perdido el interés, y de forma comprensible. Y si el principio de tu película es confuso con múltiples personajes diferentes, con múltiples propósitos y agendas diferentes, todo eso parece tan significativo o insignificante como el resto, será casi imposible para la audiencia para llegar a conocer a alguno de ellos o encontrar un personaje central al cual apoyar. Y cuando la audiencia no tiene un personaje central claro al que apoyar, no tienen conexión con nada de lo que está sucediendo y por lo tanto no les importa nada de eso. Si luego de 30 minutos de película todavía conocemos menos del héroe principal que de un tostador roto aleatorio que encontramos en la basura, entonces algo no está bien. Oh, no, stop! Stop! That is a Sunbeam TA200. That's a classic radiant-controlled double-sliced toaster with automatic bread ejection. Very, very nice. I've dug up a few of these in my time, but none as good as this. Spring's gone, but they always are. That is far better than anything in the museum's current collection. The girl, who was she? I don't know. El segundo problema de tamaño de Máquinas Mortales circula alrededor del exceso de trama. Para ser claros, presentar múltiples líneas de tramas y subtramas no causa automáticamente un problema y puede en realidad conducir a historias convincentes, pero se convierte en un problema cuando hay múltiples tramas y subtramas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, lo cual es el caso aquí. La trama principal de Máquinas Mortales gira en torno al villano tratando de invadir esta otra parte del mundo y sobre la chica en rojo que trata sobre detenerlo al matarlo. Bueno, en realidad ella está tratando de matarlo por sus propias razones, mientras el aspecto de detenerlo no es relevante hasta el final. Pero guardemos eso para después, porque esa trama no está cerca de ser el final. También hay una subtrama sobre el villano enviando a un zombie para cazar y matar a la chica. No porque es obligatorio para él ser capaz de cumplir con la trama principal, sino por otras razones no relacionadas. Luego también hay una historia de soporte de la subtrama y la chica y el zombie, lo cual es genial, hasta que te das cuenta que no tiene que ver con nada y no llega a ningún lugar. Luego también hay un montón de cosas más, como la hija del villano investigándolo secretamente para ver si él es un villano, lo cual es enteramente un sinsentido. No solo porque finalmente no sirve de nada, sino también porque la audiencia ya sabe desde el principio eso. Sí, el villano es efectivamente el villano. La cosa que sucede cuando tu película consiste en múltiples tramas desconectadas es que la historia en general se convierte en un desastre confuso y frustrante, porque esencialmente está tomando una película y convirtiéndola en un monstruo de Frankenstein de múltiples películas diferentes. Tu película es sobre esto, pero también sobre esto otro y también sobre aquello. Y cuando las películas hacen esto, todos sabemos lo que sucede. Nada del otro mundo. Dado que El Señor de los Anillos tiene múltiples grupos de personajes, por defecto tiene múltiples metas diferentes, así como también tramas. Sí, pero la razón por la que funciona es porque todas esas metas y tramas se desenvuelven alrededor de las personas de la Tierra Media tratando de destruir a Sauron antes de que Sauron pueda destruirlos. Y todo lo que todo el mundo hace en estas películas está directamente conectado a esa línea argumental principal. ¿Por qué Frodo lleva el anillo a Mordor? Para destruir a Sauron y salvar la Tierra Media. ¿Por qué el grupo de Aragorn pelea a través de ejércitos de orcos? Para destruir a Sauron y salvar la Tierra Media. ¿Por qué Gandalf para destruir a Sauron y salvar a la Tierra Media? Cuando Gollum roba algo de Frodo, él no roba un objeto aleatorio que tiene que ver con otra cosa. Él roba la única cosa que Frodo necesita para destruir a Sauron. Y por lo tanto, todo lo que sucede en estas películas se siente como si tiene un propósito. Nada se siente fuera de lugar. La mejor forma de mostrar este punto es comparar los siguientes personajes: el zombie en Máquinas Mortales y los espectros del anillo en El Señor de los Anillos. Esencialmente estos personajes son lo mismo. Ellos son hombres del saco sobrenaturales intimidantes que los villanos envían atrás del héroe. Sauron lo hace porque él quiere quitar el anillo a Frodo para él poder cumplir su meta de tomar la Tierra Media. Pero, ¿por qué el villano en Máquinas Mortales lo hace? ¿Porque la chica en rojo está activamente tratando de arruinar sus planes de invadir el este? No. I hear you suffered an injury this morning. You never told me Pandora Shaw had a daughter. She could be a problem. Sí, él lo hace simplemente porque este personaje aleatorio le recuerda que él una vez mató a la madre de la chica, y por lo tanto la chica podría posiblemente venir a vengarse de él.
Incluso pensó que ella ya lo había intentado y fallado. E incluso pensó que hay otros personajes que probablemente también quieren hacerle cosas malas. Si la película fuera mayormente sobre esta relación personal entre el villano y la chica, esto podría funcionar, pero no es así. Es sobre una cosa impersonal del este contra el oeste que no tiene nada que ver con eso, y por lo tanto esta línea argumental se siente como cualquier otra película. I will kill you. No, what are you waiting for? Whatever the world throws at you, you fight it. Just Claw your way back. do it! You don't give up. Hasta ahora hemos establecido que la audiencia debe saber con quién está peleando y de qué forma. La parte final del rompecabezas es que conozcan por qué están peleando y contra qué lo hacen. En otras palabras, cada película necesita establecer los bandos, el lado bueno y el lado malo. Para ser claro, no quiero decir que las cosas deben ser un blanco y negro o que debe haber definitivamente tipos buenos y tipos malos. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista del héroe debe ser establecido quiénes son las personas por las que está peleando y quiénes son las personas contra las que se está peleando. Cuando Máquinas Mortales comienza, hay inmediatamente pistas de cómo están divididos los equipos. Hay ciudades libres buenas como estas y hay ciudades imperios malvadas que quieren absorberlas, presas y depredadores. Muy claro y entendible. Desafortunadamente, el estudio y los cineastas no estaban satisfechos con eso y en su lugar eligieron complicar las cosas. London must now look beyond municipal Darwinism and move into a new age. Tonight, we set a course for the savage heartland of the Anti-Traction League. The shield wall of Shangguo and the lands beyond will become our new hunting ground. Dado que esta película está desesperada por construir un mundo enorme y también complacer a China y vende más boletos, de repente inventó esta región mística del este del tercer acto donde no hay ciudades móviles. Y así como si nada, una película sobre ciudades móviles libres contra ciudades imperiales móviles se convierte en una película sobre la región de ciudades móviles contra la región de ciudades inmóviles, lo cual hace que la división de bandos sea un gran desastre. O apoyamos a esta ciudad móvil que está construida por buenos y malos personajes, o apoyamos a esta ciudad muralla del este de la que no sabemos nada y con la que no tenemos conexión, porque ni siquiera sabíamos que existía hasta el tercer acto. Para colocar esto en perspectiva, vamos a aplicar un método similar al Señor de los Anillos. Actualmente, mientras hay muchas regiones y personas diferentes, los equipos generales de esta película son muy simples. Mordor y sus aliados son malvados, mientras que la comarca y el resto de los lugares son buenos. Esto no es siempre cierto con cada persona, pero en general lo es. Es claro y fácil de distinguir. Ahora imagina esto, digamos que en lugar de estar en el otro lado del mapa, la comarca era en realidad Mordor. Digamos que Frodo y todos los hobbits viven en paz con Sauron, y ahora Frodo escucha que Sauron está a punto de atacar al mundo de los hombres y se embarca en un viaje para ayudarlos. No tienes que ser un escritor profesional para ver que esto no funciona, porque si así como Frodo la audiencia nunca ha estado fuera de la comarca, y por eso el único lugar que le preocupa es la comarca, incluso si el mundo de los hombres no es nuestro enemigo, tampoco está en nuestro equipo, porque no tenemos una conexión significativa con él o sus personas, y por lo tanto, que Frodo se embarque en un viaje para ayudarlos no tiene sentido. Podría ser una cosa justa para hacer, pero eso no es suficiente. Es como decir que porque los padres de Batman fueron asesinados por criminales de Ciudad Gótica, él viaja a pelear con los criminales de China. Entiendo que Máquinas Mortales debe comenzar con las ciudades móviles porque de eso se trata la película, pero si la batalla final de la película debe ser sobre defender al este contra el oeste, entonces tú debes encontrar una forma en la que la audiencia se preocupe por el este. Por ejemplo, con el flashback de la infancia de la chica heroína. En el lugar de la chica y su madre viva en el medio de la nada, tal vez ellas debían vivir en la muralla del este para formar una conexión con ese lugar y con su gente. Ahora la razón con la que estamos defendiendo al este no es porque en el este esté China, y China por supuesto es buena y grandiosa, porque la película necesita vender boletos allá. Ahora la razón por la que defendemos el este es que el este es nuestro hogar, el cual nos importa. En general, aquí está lo que aprendimos de Máquinas Mortales. Si tienes muchos personajes con muchas agendas y propósitos diferentes, debes primero aclarar quiénes son los personajes principales. Si tienes muchas metas y subtramas, debes unirlas para que giren en torno al mismo argumento principal. Y si tú tienes muchas facciones y grupos de personas, debes dividirlos en grupos entendibles de forma tal para que cualquier equipo con el que estemos planeando a favor o en contra, tengamos razones para hacerlo. En otras palabras, si quieres crear una enorme franquicia taquillera, hazlo como esto, no como esto.
像太阳，红呀红彤彤哎。